Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jesús Zambrano. Recordando que el documento que fue escogido con Cristian y mi persona, y que también le presentamos al profesor, habla sobre la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Bueno, pues con referencia a ese título les voy a venir a hablar, ¿no? O sea, les voy a hacer como un estilo de explicación y para que el video sea como más informativo. Les voy a hablar de un par de cosas importantes, pero lo voy a tratar de hacer muy corto como para que no sea aburrido y ustedes puedan lograr entender, ¿no? Entonces, como les venía diciendo, voy a hablar de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Entonces, yo creo que para entender este tema, el por qué o el cómo surgió y todo esto, hay que entender primero, pues, por qué momento estaba pasando el país para que se llegara a la decisión de que había que hacer una reforma, ¿no? Porque, o sea, si no es como que de la noche a la mañana llegaron y dijeron, no, hay que hacerlo y se hizo. O sea, siempre se llevó un proceso y era un tiempo largo en el que estaba todo esto. Entonces, resulta que en la década de los 80 el país estaba pasando como por una crisis supremamente difícil, y la cual tenía cuatro factores como ya muy fuerte, que era como los que decían como más contraste. Entonces el primero pues era la corrupción, que al final pues tampoco es como que se haya acabado, pero pues digamos que ese era uno de los temas, ¿no? Otro tema importante era todo el tema de las guerrillas, de la inseguridad que había, y pues que las guerrillas en ese momento eran más fuertes de lo que son ahorita, ¿no? Eso es algo que ha mejorado también bastante con respecto a esa época, digamos a la actual. Otro tema era todo lo del narcotráfico y la comercialización de las drogas, y el último hablaba más que todo como la parte de las muertes. Entonces, este tema es como el más crítico, porque digamos que teniendo en cuenta que en esa época hubieron 4 asesinatos a candidatos de la presidencia, ¿no? Eso fue que también como un boom, porque pues justamente candidatos a la presidencia y los asesinaban. Entonces, para los que no saben, de pronto este dato es importante. Los cuatro candidatos a la presidencia asesinados fueron Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y Jaime Pardo. Entonces, todo esto era lo que estaba pasando en el momento, ¿no? En la época de los 80, todo esto era lo que estaba sucediendo, y pues la gente dijo como que, o sea, esto no fue solo como de un par de personas, sino hubieron muchas personas en el país que querían hacer el cambio, ¿no? Hubieron también estudiantes y movimientos estudiantiles, aparte de los partidos políticos, de los políticos que habían. Entonces, de ahí es cuando empieza todo este tema, ¿no? Cómo comenzó el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Resulta que la gente dijo que había que haber, que había que hacer un cambio, o sea, que había que reformar esa constitución. En ese entonces el presidente que estaba en esos momentos era Virgilio Barco, y él dijo que quería reformar la constitución. Él dijo, se va a reformar la constitución, se va a hacer. Pero entonces resulta que después se terminó retractando. Ahí la gente pues obviamente pues, se generó discordia por ese tema, y hubieron consecuencias pues por haberse retractado. Ahí surgió el movimiento de 1990, y también surgió lo que conocemos como la séptima papeleta. La séptima papeleta tenía como finalidad convocar la Asamblea Nacional Constituyente para hacer la reforma de la Constitución Política, y ahí en esa misma séptima papeleta pues también se estaba indicando que se iba a hacer la elección de 6 cargos políticos. Entonces, el cual era el Senado, la Cámara de Representantes, alcaldes, presidentes, asamblea departamental y consejo municipal. Cuando pasó lo de la séptima papeleta, hubieron más de 2.200.000 de personas que estuvieron a favor, o sea, que estuvieron a favor del tema de la séptima papeleta, y después de eso pues, se emite un decreto que es el decreto 927. Entonces, resulta que antes de eso, cuando pasa todo este tema, la registraduría decía que ellos no estaban en la obligación de hacer la contabilidad de estos votos, ¿no?
porque como la séptima papeleta era como por así decirlo como una elección informal, entonces ellos no están en la obligación de hacerlo. Entonces ahí es cuando se emite el decreto, el 927, pues el cual era el que obligaba a la registraduría a hacer la contabilidad de los votos de la séptima papeleta. Luego de todo esto, de que se hizo la contabilidad y de que efectivamente pues de que se votó para que sí, entonces el 5 de febrero de 1991 se hace la creación de la asamblea. Entonces, la cual tenía 70 participantes y se dividía entre varios partidos, como 5 o 6 partidos. Entonces, bueno, los partidos eran el Partido Liberal, la Alianza Democrática, que es el M19, el Movimiento de Salvación Nacional, el Partido Social Conservador, Movimiento de Unión Cristiana, Unión Patriótica y Movimientos Indígenas. 7. Y bueno, entre todos estos movimientos habían digo yo que 3 grandes expositores o representantes, líderes, digo yo que como los más representativos, ¿no? Pues porque por cada movimiento pues habían sus representantes. Y bueno, entonces entre estos estaba Antonio Navarro, que era el representante del M19, estaba Álvaro Gómez Hurtado, que era el del Movimiento de Salvación Nacional, y estaba Horacio Serpa, que era el del Partido Liberal. Entonces, estas fueron las personas como más representativas, las que más estuvieron como frente al cañón con el tema de la reforma. Y ya es ahí, después de cuando se creó, que fue en febrero, hasta julio, el 4 de julio de 1991, que es cuando ya se anuncia la constitución política que tenemos ahora, que es la constitución del 91. Y de la constitución no voy a hablar, obviamente, pero pues bueno, pues sí es importante esto que les dije. Siento que traté como lo más puntual para que se pudiera entender y no se hiciera muy largo el video, y pues esperando que todos hayan entendido. Igualmente, muchísimas gracias y esto es todo. Bueno, compañeros, entonces redondeando la idea de lo que dijo Jesús anteriormente y las explicaciones y las imágenes que vimos, que pues valen más que 1000 palabras cada imagen, cada barbarie que hemos vivido en nuestro país, voy a hacer un breve resumen y voy a dar unas pequeñas cifras de lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente y de lo que hizo la Constitución Política o lo que se pretendía hacer con la Constitución Política del año 1991 en nuestro país, Colombia. Entonces, en 1990, durante las elecciones legislativas, un grupo de estudiantes universitarios, que era lo que hablaba Jesús, propuso crear una séptima papeleta para recoger las opiniones de la gente sobre una reforma a la Constitución. Este hecho fue importante, pues la Corte Suprema reconoció la voluntad política para crear una asamblea constituyente que se conformó el 9 de diciembre de 1990. Cabe recalcar que la Constitución ya había intentado ser reformada varias veces, no fue únicamente en el año 91, que se formó el fenómeno de la séptima papeleta, ¿sí? Sino ya se había intentado varias veces, pero siempre la Corte Suprema siempre frenaba los proyectos. Cualquier tipo de proyecto que se hacía siempre era frenado por ellos. Entonces, volviendo al tema. Entonces, la constituyente, cuando se conformó, incluyó 70 delegados de diferentes partidos políticos, representantes de partidos políticos tradicionales, ¿sí? Entonces acá estaba el M19, que ya era un grupo desmovilizado, ya no era con las armas, que ya entregaron sus armas, entonces también se les dio una parte acá en este proyecto. Se unieron 12 representantes de los indígenas y representantes de grupos guerrilleros, también hicieron parte de la asamblea. Entonces, de esta forma, la nueva constitución fue promulgada hasta el 4 de julio de 1991. Entonces recordemos que Colombia había tenido anteriormente 9 constituciones, o sea, antes de la constitución del 91 ya habíamos tenido acá en nuestro país 9 constituciones, ¿sí? Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué cambió con la constitución del 91? ¿Qué se pretendía cambiar? Se estableció un Estado social de derecho. Yo quiero mostrarles qué es un Estado social de derecho. Les voy a mostrar una parte de nuestro trabajo.
Permítame por favor, mientras acá realizo el pequeño cambio, que es un Estado social de derecho, para poder ir hacia el tema de lo que se pretendía con la Constitución. Entonces dice que la definición dice, es una forma de organización del Estado que se caracteriza por la igualdad, ¿sí?, de todos los ciudadanos ante la ley, incluido aquellos que detengan el poder y así pues eliminando el carácter depósito del Estado. Yo creo que más de uno cuando escucha esa definición hace, no es coherente y duele decirlo, ya que pues acá en este país es donde menos hay igualdad. Primero porque estamos dentro de siempre Colombia, desde hace unos años, muchos años por no decir una gran cantidad, y no quedar en ridículo, siempre estamos en los niveles más altos de corrupción, siempre. A veces nos supera México, también algunos países africanos, que la corrupción también es bastante alta, pero en Colombia nos pasamos ya al descaro, ¿sí? Duele decirlo, no quiero ser crítico, yo estoy diciendo lo que yo analizo, viendo el día a día de nuestro país y lo que pensamos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Digamos acá nomás con esta definición nos damos cuenta tanto escándalo político que hay a diario, porque no es que por ahí cada año, cada 2 años haya un escándalo político, no. No, acá se roban mucha plata, ¿sí? Entonces no podemos hablar de igualdad en este país. Empezando por ahí. Nos dan las características de un Estado social de derecho. ¿Qué dice? Ley como valor supremo, igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones y transparencia en los procedimientos legales. Entonces, también nos dice, elementos de un Estado social de derecho. Entonces, según el profesor Luis Villarborda, que está referenciado en nuestro trabajo, nos dice que para que haya un Estado social de derecho, tienen que cumplirse estas 5 características, ¿sí? Estos 5 elementos. Tiene que estar la Constitución escrita, tiene que haber una separación de poderes. Tenemos acá en Colombia las 3 ramas, la rama judicial, la rama ejecutiva y la rama legislativa. El principio de legalidad, el principio de garantía de los derechos fundamentales y la seguridad jurídica y protección de la confianza. Eso es lo que se exige, o sea, lo que se pretendía. No digo que sea malo, porque pretender tener un estado utópico, la utopía es algo fantasioso, un sueño, no es delito, es algo que todos queremos. Todos queremos vivir bien, todos queremos estar bien, ¿sí? Yo soy de las personas que tengo la filosofía y lo debatíamos con Jesús, que decíamos que todos tenemos derecho al trabajo y es lo ideal, ¿sí? Que nos dejen trabajar, que nos dejen surgir, que nos dejen aprender, que nuestras generaciones que vienen ahorita, hasta nosotros mismos que nos estamos formando profesionalmente, tengamos oportunidades. Es lo que queremos, ¿sí? No que nos ayuden a hundirnos más, no que nos ayuden endeudando nuestro país, no que nos claven más impuestos. Eso no lo queremos. ¿Listo? Volviendo al tema, entonces, listo. Entonces, ¿qué quería el cambio de la Constitución? Se establecía, como lo que acaba de exponer, se estableció un Estado social de derecho. El Estado está obligado a crear y cumplir unas normas que apunten al desarrollo de la justicia social. Ese era el cambio, o lo que dicen que cambió de la Constitución pasada de 1886. Entonces, también se adoptaron medidas neoliberales que han llevado a la privatización de la educación, la salud y los servicios públicos, que consagró un modelo de economía de libre mercado. También estoy en contra, compartimos esa idea con Jesús, porque la privatización de la salud fue cuando nacieron las famosas EPS, que es como ahorita estamos la gran mayoría de nosotros. También hay personas con el régimen subsidiado, pero nos privatizaron la salud. Teníamos el Hospital San Juan de Dios, yo sé que más de uno lo ha visto, queda por la calle Primera con carrera décima. Era para ese entonces uno de los mejores hospitales de Latinoamérica y era financiado por el Estado, era público y cualquier persona, no importaba si fuera estrato 1, estrato 2, habitante de calle, no importaba, podía llegar a este hospital y podía tener salud gratuita, ¿sí? Y con esto privatizaron la salud. Y es triste, tendremos otra oportunidad para hablar del tema, no me quiero extender, pero es un pequeño ejemplo. ¿Listo? También, ¿qué se hizo?
Se crearon unos nuevos cargos, como los de vicepresidente de la República, a partir de la Constitución. Se creó el cargo de fiscal general y defensor del pueblo. También la descentralización territorial, organización por departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas, ¿sí? Formación de instituciones que apoyan a la rama judicial. Entonces, esto también se reconoció la diversidad de etnia y cultural y también se dio el paso a las religiones, ¿sí? Ya pues cada quien es libre de escoger su religión, somos católicos, cristianos, bueno. Creó mecanismos para la defensa de los derechos, también se estableció los mecanismos de participación como el plebiscito y la revocatoria del mandato. Bueno, también se hizo una ampliación de la elección popular de los gobernantes, alcaldes y miembros y asambleas de los consejos, que también son votaciones a las cuales nosotros como ciudadanos podemos acceder, ¿sí? Entonces, a pesar de que los constituyentes diseñaron un cuerpo normativo importante sobre la base de fundamentos democráticos y pluralistas y participativos, perdónenme, las cifras de violencia acá no bajan, no bajan. Y les quiero mostrar, para no extenderme tanto, permítanme un momento, por favor, les quiero mostrar esta vergonzosa, para mí es vergonzoso, unas cifras acá del INDEPAZ, que es el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Vamos a ver con estas cifras la paz de Colombia a la actualidad, ¿no? Acá tenemos un informe de masacres en Colombia durante los años 2020 y 2021 y son unas cifras tremendas. Digamos en lo que va del 2021, vamos con 77 masacres y con 279 víctimas, muertos, ¿sí? Esto fue a corte del día 20 de octubre, que es el día en el que se está desarrollando este trabajo y también se va a realizar la postproducción y la edición, ¿sí? Como podemos ver, en esta página nos muestra la fecha de la masacre, el departamento y el municipio en el que se realizó y nos muestra las víctimas, víctimas fatales, como lo decía. ¿Listo? Para lo que va este año van 77 vergonzosas masacres y más de 150 muertos. Más, muchos más. Tenemos acá lo que les decía ahorita en esta parte de los departamentos y la cifra de la mortandad. Entonces vemos que los más afectados son Antioquia, que cuenta con 13 masacres y 49 muertos, seguido el Cauca, que también tiene 13 masacres con 43 muertos. Y acá está el resto. Son unas cifras vergonzosas. Que quede claro, como lo dicen acá en la página, que no son homicidios colectivos, son masacres. ¿Listo? Y para el 2020 tenemos acá nuestro territorio colombiano con las zonas más afectadas por las masacres. Y tenemos acá una base de datos. Los invito, compañeros, a que si pueden visitar esta página del INDEPAZ. Acá va a estar registrado. La actualizan más o menos cada 20 días. Están actualizando este blog con las nuevas masacres vergonzosas que vemos. Y ya acá por finalizar les quería mostrar las que tuvimos el año pasado, en el 2020. En el 2020 se registraron 91 masacres registradas, ¿sí? Con más de 350 muertos. Ahí es donde nosotros pensamos si lo que pretendía la ley del 91, que no es malo, como lo digo, para nosotros es algo utópico que suceda. No, no nos cuesta nada soñar, puede que sí, puede que pase, pero es muy triste ver todas estas cifras. Y con esto queríamos finalizar, compañeros. Antes de finalizar con Jesús, queríamos hacer la invitación al cambio. Nosotros como jóvenes podemos incentivar al cambio y sé que lo podemos hacer. Nosotros conocemos mucha gente, no es vender las ideas de un partido político o no. Sí, acá en Colombia es buscar quién es el menos malo, sí, porque todos son malos. Sí, todos buscan el beneficio propio y por el dinero cambian las vidas de las personas. No debería ser así. Ese sería nuestro trabajo. Cristian Humberto Arias Rocha, que les habla, compañero que les habla ahorita es Jesús Manuel Zambrano Osorio. Que tengan una feliz tarde, compañeros. Muchas gracias por su atención, profe. Muchas gracias por su atención y por la oportunidad